Niños, buenos días. Nos reunimos hoy nuevamente para hablar de el inicio de una nueva onda encantada de este Solking de 260 días y 20 ondas encantadas de 13 kines cada una. Como siempre, tratamos de, o yo trato, perdón, de incluir algún tipo de información para acercarnos un poco más a este conocimiento, que es una ayuda tan grande para llegar a reconocernos y autorreconocernos a nosotros mismos. Entonces vamos a hablar primero del noveno glifo, que es el glifo del sello de la luna. ¿Sí? En la vez pasada se me olvidó hacerles una recomendación y se las hago ahora. Y es que de pronto estos videos están quedando un tris más largos y para que la información no nos desgaste o no o realmente la podamos integrar más fácil, sería más fácil ver el video en las tres partes de las que está compuesto: la interpretación del glifo, el animal de poder y la introducción de la onda encantada que vamos a iniciar el día de hoy. Entonces arranquemos con esta interpretación del glifo. Eh, Vamos a ver el sello de la luna, que en maya se dice Muluk. La acción que nos invita a hacer este sello es purificar, ¿sí? Su esencia es el flujo. La purificación se logra a través del flujo de fluir, ¿cierto? De ir con la vida, no de oponernos a ella, de seguir el flujo hacia donde nuestra vida va, no estarnos oponiendo todo el tiempo a todas las alternativas que ella nos ofrece. Y ella nos regala el poder del agua universal, que al final el poder del agua universal es la pureza, es la fluidez, es la adaptabilidad, eh, es la claridad. La forma tradicional del glifo es esta, la que nos entregó José Argüelles, pero ustedes saben que siempre les muestro como formas adicionales que traten de conservar como digamos una semejanza o similaridad con la inicial. Y que siempre pues pido un permiso de alguna forma energético porque no los conozco a todos los creadores de estas maravillosas versiones del glifo de la luna. Dicho sea de paso, este es mi kin de nacimiento, mi sello de nacimiento, perdón. Yo soy luna de nacimiento, luna rítmica roja, kin 149. Entonces, obviamente, pues tengo una conexión muy especial con este glifo. Veámoslo ampliado entonces para ir reconociendo cada una de sus partes. Este glifo no tiene, como lo pueden ver, es un glifo sencillo desde la forma, pero es un glifo muy profundo desde el contenido, como todos. Eso lo tienen todos, solo que este sí es muy sencillo en la forma. Básicamente solo tiene dos cosas, ¿sí? Aquí tenemos que mirar entonces que la estrella nos recordó a nosotros o nos enseñó que cada una de estas cositas, me voy a devolver, la estrella nos estaba recordando todo el tiempo que todas las direcciones son posibles, que todas las direcciones son perfectas para alcanzar la iluminación, que simplemente tenemos que escoger un portal. En todas las direcciones hay un portal, yo puedo escoger cualquiera, ¿cierto? Que lo único que yo tengo que escoger es el portal que más se ajusta a mis condiciones iniciales, ¿sí? Ese portal que yo creo que es el que más me va a ayudar. Entonces aquí miramos, rotamos, esto es un portal, yo lo escojo y ahora, si ustedes miran, esto es como el mismo sello de la luna. Lo único que tengo que hacer es listo, hay que atravesar ese portal. Ya sé, en la estrella nosotros miramos cómo funcionaba el portal, ¿sí? Cómo ascendíamos por esta pirámide y volvíamos a bajar para llegar al centro y se irradiaba la energía al cuadrado inferior para volver a subir y volver a bajar sucesivamente, ¿sí? Entonces ahora necesitamos comprender qué significa ese portal, qué es lo que pretende este portal en nosotros, ¿sí? Para poderlo ver como con más claridad necesitamos borrar todo esto porque vamos a crear un montón de ilustraciones y de imágenes para ayudarnos a entender. Entonces, entendimos que la estrella al subirse nos mostró todos estos portales y que ahora vamos a escoger uno para cruzar, ¿sí? Y ahí tenemos nuestro portal. Eh, la pregunta clave que nosotros nos podemos hacer es si existe contención.
O sea, si nosotros vamos a dejar que el agua fluya a través de ese portal o si le vamos a poner una muralla para que el agua no pase y se estrelle contra él, ¿cierto? Y se represe. Si mi respuesta ha sido sí, sí, ¿cierto? Si yo de alguna forma he sido una persona contenida y esta agua no ha podido fluir a través de ese portal, entonces yo me debería preguntar de dónde viene esa contención, ¿cierto? Y también la siguiente cosa que yo debería hacer es darme cuenta que la contención en los procesos que yo vivo es siempre mi responsabilidad. Que yo siempre soy en el que en algún momento dije, no fluyo, me quedo aquí, no me muevo, ¿sí? Incluso, por ejemplo, nosotros tendemos a creer que fuimos abusados, ¿cierto? Entre comillas. Ese fuimos abusados nace del hecho de que yo algún día quise decir no y dije sí, de que algún día yo me quise ir, pero me quedé. Entonces realmente lo que sucede después de yo haber dicho ese no o ese sí, lo que produjo esa contención es el hecho del abuso, ¿sí? Entonces finalmente yo no fui abusado, yo tomé una decisión de ser abusado. Y eso es muy duro, y eso parte, pues es muy duro reconocerlo, reconocer que al final todo lo que nosotros vivimos parte del hecho de que yo en algún momento fui responsable de contenerme, de que en algún momento yo fui el que opté por quedarme en un estado de contención, ¿sí? Y obviamente ahí aparecen todas esas cuestiones como el abuso, como el dolor, como el sufrimiento, como la tristeza, como la depresión, como la tristeza que nos lleva a la depresión, como la ira que nos lleva a al resentimiento, ¿sí? Como el desamor que nos lleva a la amargura, ¿cierto? Como el miedo que nos lleva a la enfermedad, porque yo estoy contenido y el agua represada siempre se va a podrir, ¿cierto? Entonces, yo en la luna siempre va a ser, el glifo de la luna siempre a la vez es una invitación a que yo me pregunte qué clase de contención existe en mí, ¿sí? Y entonces para llegar a esta respuesta es importante entender, y ahora lo vamos a ver como con mucha más claridad, que ningún sello obvia todos los sellos anteriores, que de alguna forma la energía de cada glifo arrastra la energía de todos los glifos anteriores, que este que es el glifo número 9 o sello número 9 arrastra la energía de de los 8 sellos anteriores. Y para yo darme cuenta si soy una persona contenida o no, porque la mayor parte de los seres humanos ahora que tenemos, digamos, un ego muy alto, tendemos a decir, yo no me contengo, yo tengo mucho poder, yo no me contengo, yo siempre hago lo que yo quiero hacer, vivo como yo quiero vivir, ¿cierto? Y entonces vamos a observar de dónde viene esa contención para poderme preguntar nuevamente, ¿será de verdad que yo no me contengo en ninguna expresión de mi personalidad? Y entonces miro los 8 sellos anteriores. Miro el sello del dragón. Yo no me contengo. ¿Será que yo sí he aceptado toda la sabiduría de mis padres? ¿Será que yo he aceptado toda mi sabiduría ancestral? Los devolví un poquitico para que me dé tiempo de hablar. Lo puse de pronto un poco más rápido el video de lo que quería decir. Entonces, ¿acepto toda esa sabiduría ancestral? ¿Tomé de mis padres lo que quería tomar o estoy contenido al respecto? No acepto lo que traigo desde mis ancestros. No soy capaz de escuchar al ser superior, he abierto ese canal de comunicación o todavía sigo diciendo que ese canal está, que sí lo tengo abierto, pero en realidad yo estoy todo el tiempo contenido porque no soy capaz de abrir ese canal, porque no soy capaz de respirar profundo, porque no soy capaz de conectar, que pues no soy capaz de que mi palabra sea una expresión del aliento divino. Entonces tengo contenido de eso. Soy capaz de percibir la intuición, ¿cierto? Me dejo guiar por la intuición. He reconocido que la abundancia, la real abundancia viene de estar conectado con la intuición. He reconocido los canales por donde la intuición me está llevando, ¿sí? O los tengo contenidos, ¿sí? Sigo pensando que la intuición es una cosa de locos,
y que yo no voy a escoger las cosas a través de la intuición, ¿sí? He aprendido de todo lo que yo he sembrado, he recogido los frutos de todas mis siembras, así los frutos no sean lo que yo he deseado, ¿sí? Y toda esa primera parte del camino de lo que nosotros llamamos en Maya la célula uno, ¿sí? Que no se los había contado, digamos, en este ciclo. Esto es la célula uno y esto es la célula de la entrada y su intención es informar. ¿Y qué nos está informando? Nos está informando cuál es el plan del alma. Si yo estoy conectado a la fuente original, si yo he abierto ese canal a través de la respiración, si dejo, recibo esa información y todas esas ideas a través del mundo de la intuición, y si yo las siembro para aprender algo, las siembro en esta tierra para aprender algo, yo me informé de cuál es mi plan del alma. Tengo claro, hay un proyecto, sé que al nacer yo tengo un proyecto de vida que vine a cumplir, ¿sí? Y entonces, digamos que esa es la primera parte en la que yo tengo que observarme. ¿Mi plan del alma está fluyendo o yo lo estoy conteniendo? La segunda parte, en los siguientes cuatro sellos, vemos la serpiente es, he dejado que mi instinto fluya o yo todo el tiempo lo contengo, porque me da miedo lo que esa serpiente pueda sacar a la luz. Sigo apegado a las cosas materiales que la serpiente me ha regalado, a los bienes materiales, al poder, a las relaciones que construyo. Sigo apegado a eso o estoy abierto a lo que la muerte me pueda enseñar. Estoy abierto a renacer permanentemente. Me he reconocido a mí mismo, he aprendido de mí mismo, sé quién soy, sé cuál es mi ego, sé cuáles son las emociones que mi ego necesita sanar, ¿sí? Para poder realizar ese proyecto del alma, ¿sí? Y como veíamos en la estrella, yo reconocí todos los caminos bajo los cuales yo puedo expresar en armonía, pues sacar esa sombra oculta que yo tengo para expresarla en armonía y encontrar la forma de llevarla hacia la iluminación, ¿sí? Esa segunda célula toda completa, o yo contengo ese tipo de cosas, perdón, o yo me contengo cuando encuentro la oscuridad, o yo me contengo cuando siento que hay algo que yo no he sanado, o yo me contengo cuando hay algo que yo creo que debe morir, pero no lo dejo morir, o yo contengo el instinto, o muchas veces me digo, no, eso es una rabia temporal, no, eso fue una cosa ocasional, yo no soy así, yo no tengo eso no soy yo. Esta mano dice, yo no soy eso, mi ego no tiene de eso, él no tiene rabia, él no tiene desamor, él no tiene miedo, él no tiene tristeza, ¿sí? O sigo negando el amor que ya tengo, o sigo negando la alegría que ya habita en mí, o sigo negando la serenidad que ya poseo, o sigo negando mi capacidad de ser valiente, ¿sí? Sigo sin ser capaz de cerrar esos ciclos donde no reconozco estas cosas, ¿cierto? Y entonces esta estrella, digamos, trabaja en nosotros la armonía, pero es el inicio de la armonía. Y entonces ella dice, a partir de ahora, abre este portal, nos pide, nos solicita, todos estos anteriores nos están diciendo, abre este portal para que puedas reconocer si todo esto eres capaz de vivirlo en armonía, si ese proceso de llevar de la sombra a la luz que vimos en la estrella, soy capaz de vivirlo ahora en armonía, o si voy a seguir peleando contra eso, si voy a seguir peleando contra lo que mi personalidad egoica trae, ¿cierto? Y ahí es donde yo tengo que ver con mucha claridad mi ego y al espejo decirme a mí mismo lo que yo veo en el espejo, pero no para pelear contra eso, no para atacarlo, no para atacarme a mí mismo, no para atacar mi personalidad, no para atacar y digamos, pelear todo el tiempo contra mi propio ego. No, es para que él sepa que yo lo veo, que yo lo conozco, porque la mano me dice, lo conoces, y yo les voy a mirar en la estrella, yo ahora le digo, yo te conozco, yo sé que tienes, ¿sí? Y ahora te estoy invitando a que vivamos un proceso en armonía de transformación de la sombra en luz, ¿cierto? Entonces, si la primera célula me pretendía informar en qué parte del plan, cuál es mi plan del alma, entonces ahora la célula 2, que es el almacén, me ayuda a recordar en qué parte voy. A ver, es que yo no voy a repetir caminos. Yo ya sé en qué parte voy y entonces voy a iniciar ahí. Lo que ya está purificado, purificado está. Entonces a partir de ahora voy a iniciar un nuevo proceso de purificación. ¿Sí?
Esa es la intención. Entonces, a partir de este instante, entonces yo me vuelvo a preguntar, ¿existe la contención? Y yo digo, bueno, no, me voy a permitir fluir, ¿sí? Y cuando yo hago esa respuesta, y entonces esta agua, este flujo se restablece porque yo no bloqueo esta puerta, este portal de la luna, ya no me da miedo que la emoción salga, porque lo que está al centro es la emoción. Entonces ahora yo me permito que el agua circule. Y ahora es, me pregunto, ¿qué me voy a encontrar del otro lado? Me voy a encontrar ese mundo de las emociones que me despiertan las relaciones que yo establezco con todo lo externo, ¿cierto? Entonces, el perro me está diciendo, me voy a encontrar todo ese mundo de relaciones, voy a construir relaciones de amor con mi trabajo, con mi pareja. ¿Qué necesito encontrarme también? Encontrar que yo puedo construir esos procesos desde la alegría de ese niño interior, que se maravilla con la vida y con lo que puede jugar con ella. ¿Y para qué lo hago? Para poder despertar mi propia sabiduría. Eso es lo que vamos a ver de acá en adelante. Pero digamos que estos tres no los hemos estudiado. A partir de abrir este portal, comenzamos a vivir la célula 3, que es la célula del verdadero proceso. Hasta acá, hasta la estrella, yo no he vivido el proceso. Muchas personas viven en contención, porque sí, reconocen su propia belleza o su propia sombra y se quedan ahí, ¿sí? Porque les da miedo reconocer o darse cuenta que al abrir el portal no somos capaces de expresar eso en armonía, ¿cierto? Entramos en las relaciones con el mundo exterior y empezamos a chocarnos, a generar tormentas, a, a- a generar dificultades, relaciones difíciles, trabajos que no me gustan, parejas que me molestan, que me hacen doler. Se empieza a despertar todo esto, ¿cierto? Pero es que el proceso es realmente eso, es comenzar a formular eso, es crear una fórmula para continuar la manifestación de ese plan del alma, ¿sí? Eso es lo que va a hacer este mono. Comenzar a jugar con la vida es eso, crear una fórmula bajo la cual yo viva un proceso de purificación que sea armónico para mí, ¿cierto? En el cual yo pueda vivir en armonía, con el cual yo pueda vivir al interior de una frecuencia que sea armónica para mí, de acuerdo a mi proceso, a mi instante evolutivo, ¿sí? Em, entonces esta luna, digamos, es un portal a algo muy bonito, a comenzar a vivir realmente el proceso. Yo no voy a negar mis reacciones instintivas, yo no voy a negar mis apegos, yo no voy a negar las cosas que necesito sanar, yo no voy a negar mis sombras, yo no voy a negar, no voy a recordar, voy a mantener claro qué es lo que yo he aprendido, voy a mantenerme conectado a la intuición, voy a mantenerme conectado con la respiración a esa fuente original para reconocer dónde voy, cuál es ese plan del alma que yo vine a hacer, en qué partes que voy y cómo a partir de ahí voy a crear una nueva fórmula para continuar un proceso de purificación, ¿sí? Y entonces, al pasar, es cómo será mi reacción cuando yo descubra que aún poseo emociones escondidas que son reveladas por una reacción instantánea. Nuestra fórmula será un proceso fluido, sereno y amoroso, ¿cierto? Yo lo entenderé con amor, seguiré fluidamente ese proceso, ¿sí? O comenzaría a luchar contra todo lo que yo estoy viendo que aparece como una reacción instantánea. Y nuestra fórmula entonces será crear procesos intempestivos, reactivos, como esta tormenta, donde esa agua cae, salpica, ensucia, ¿cierto? Y genera un montón de tormentas, ¿sí? Recuerden que el antípodo, el opuesto de la luna es la tormenta. Por eso está aquí como presente de alguna forma al observar este glifo, ¿sí? Entonces, esto significa ese portal, esta línea que aparentemente es tan sencilla, trae toda esta información. Este es el portal que estamos invitados a cruzar. ¿Lo vamos a hacer de forma fluida, amorosa, tranquila y serena? ¿O lo vamos a hacer de una forma intempestiva, ¿cierto? Como estas grandes cascadas que caen, que generan torbellinos, que generan remolinos, ¿cierto? Que generan grandes corrientes, ¿sí? Clave nuevamente. Ah, bueno. Depende de lo que yo haga acá, de cómo yo resuelva este cuestionamiento, será el resultado final, ¿cierto? Ese resultado final depende de lo que yo haya contenido, porque aún abriendo el portal, hay cosas que siguen contenidas. Entonces, el resultado final depende de qué tanto tengo contenido
o qué tanta es mi capacidad de restablecer ese flujo natural, ¿sí? Una parte muy importante dentro de todo esto es que nosotros podemos determinar cuál es la pieza clave dentro de cada célula. La pieza clave entre cada célula está en esta diagonal, porque la naturaleza de la primera célula es más roja. O sea, es reconocer lo que nace con nosotros, que es un plan del alma, que es un proyecto de vida. ¿Sí? Recuerden, la energía roja es la energía que inicia. Y entonces la principal pieza dentro de esta célula es eso, es reconocer lo que nació conmigo, cuál es mi proyecto del alma. La pieza clave dentro de la segunda célula, que es de naturaleza de energía blanca, o sea, de la energía espiritual, que su intención es refinar, es que es la enlazadora de mundos, que es no apegarme al mundo físico que estoy experimentando. Es renacer en todos los procesos, es dejar morir lo que tenga que morir, en no estar inmerso dentro del apego, ¿sí? Y así, cuando yo haga eso, voy a poder recordar con mucha más facilidad en qué parte del plan del alma voy, en qué parte voy en su ejecución. ¿Y cuál es la clave de la tercera célula, que es el proceso, es la formulación del proceso? Es el mono. Es que yo me disfrute el proceso, es que yo juegue con el proceso, es que esto es como un laboratorio de química, donde yo vine a crear una fórmula con la cual yo pueda disfrutarme la vida. No venimos a sufrir, no venimos a arrastrar culpa, no venimos a contenernos, porque la contención genera peso, genera carga, y eso es imposible de arrastrar, y eso no nos va a dejar jugar con la vida. Eso va a hacer que este niño herido arrastre todo el tiempo sus dolores, sus resentimientos, sus tristezas, sus desamores, y esa carga no nos va a dejar disfrutar el proceso. No nos va a dejar jugar con este laboratorio de química al cual nos dieron la oportunidad de nacer y de seguir renaciendo para podernos transformar y descubrir ese mago alquímico, ¿cierto? Que transforma todo lo que toca en oro, que transforma toda sombra en luz. ¿Sí? Esto es esta maravilla de portal que nos estamos invitando a cruzar hoy. ¿Sí? Vamos a borrar del tablero nuevamente todo esto y a recuperar donde íbamos, a continuar, digamos, en el punto en el que estábamos. ¿Sí? Em, Punto importante entonces a recordar. Toda barrera de contención siempre parte de un no o un sí, que son contrarios a mi deseo. ¿Sí? Toda barrera de contención es así de simple. Un día dije no cuando quería decir sí, o un día dije sí cuando quería decir no. Y ahí nació todo un portal de contención que genera tormentas. Parte número 2 del glifo. Bueno. Función principal entonces en este punto de ese portal es restablecer el flujo emocional que se haya contenido. Hacia el principio sea difícil, porque es muy importante darnos cuenta que como llevamos mucho tiempo contenidos o con cosas contenidas, digamos, aunque no lo queramos y aunque reconozcamos que la contención es nuestra responsabilidad, al principio, al intentar restablecer ese flujo es un poco intempestivo, como esta cascada. Pero eso no nos va a llevar a seguir viviendo en la contención. Vamos a tratar de seguirnos conectando con nuestro verdadero deseo, el que nos lleva a decir no cuando queremos decir no y el que nos lleva a decir sí cuando queramos decir sí. Parte número 2 del glifo, entonces, es este pequeño círculo, que su esencia es la luna, es lo que ella está ahí en el medio, es la luna, nuestro planeta. Si ustedes miran o recordamos desde la astrología o desde lo que nos han enseñado los poetas, incluso la luna, en ese centro que está la luna, siempre nos habla de la apertura emocional, ahí están las emociones, ¿cierto? Y esa luna siempre nos está recordando que cualquier senda que nosotros hayamos decidido transitar es perfecta. ¿Perfecta por qué? Porque esa senda siempre nos ayudará a sacar de nuestro interior una o varias de esas cuatro emociones primarias que nosotros hayamos contenido. Pero ¿cuáles son esas cuatro emociones primarias? Esas emociones primarias son emociones que nacen desde, digamos, desde adentro, que realmente no están, porque al final nosotros experimentamos el mundo a través de los sentidos y esa señal llega a nuestro cerebro y nuestro cerebro hace una
transformación, una interpretación y lo convierte en un sentimiento. Pero la emoción primaria no es eso, no es la interpretación que hace nuestro cerebro. La emoción primaria es la que sale de una forma instintiva, instantánea, ¿sí? ¿Cuáles son ellas? ¿Cierto? Entonces, primero están las del corazón como órgano interno, que es la que nos conecta al amor o el desamor, ¿sí? Ese corazón nos dice de una forma instantánea, quiero, amo, no amo, me siento amado, no me siento amado. Y con la lengua como órgano externo, porque nos conecta con la amargura o la dulzura, ¿sí? No me siento amado, soy una persona amarga, vivo en la amargura. Yo me lleva a la depresión, me lleva a la vivir en amargura, perdón. Soy una persona que se siente amada. Mi corazón me dice que me siento amado. Y entonces soy una persona dulce, soy una persona tierna, ¿cierto? Esa es la primera emoción instantánea, ¿sí? Que nace de esa expresión natural de amor o desamor. La segunda tiene como órgano interno el riñón, ¿cierto? Y ahí es donde habita el miedo o la osadía, la valentía. Como órgano externo tiene el oído que va directamente conectado perdón, coloqué los ojos. El oído que va directamente conectado a la nariz, ¿sí? Para que corrijamos este pedacito, ¿cierto? Como órganos externos, ¿sí? Digamos que aquí están conectados esos dos sentidos de una forma directa, porque recuerden que hay un canal que siempre conecta el oído con la nariz, que si yo me quiero destapar los oídos, lo que hago es esto y respiro fuerte, ¿cierto? Porque ellos dos están intrínsecamente conectados. Entonces esa capacidad de escuchar, de oler, de olfatear lo que el miedo me está enseñando, es lo que me está diciendo esta primera emoción. El miedo, la sabiduría me está invitando todo ese tiempo. Porque si yo soy capaz de conectarme con eso, soy capaz de, ante el miedo, no paralizarme, sino impulsarme, ¿sí? Y eso es una cosa instantánea. El miedo no es una cosa interpretada rápida, pues no es una interpretación rápida del cerebro, ya sale de una forma instantánea. No es un sentimiento interpretado por el cerebro. Es una cosa instantánea, muy conectada, digamos, al instinto. Recuerden que la luna está conectada directamente a la serpiente, porque es su sello rojo anterior, ¿sí? Y como órgano externo son los ojos, ¿cierto? Porque el miedo tiene la capacidad de nublar o despejar la visión. ¿Sí? El miedo lo nubla, pero si yo no me dejo, digamos, paralizar por el miedo y encuentro en mí la valentía o la osadía, yo despejo la visión para entender hacia dónde voy. Y por último, la última emoción está conectada a los pulmones como órgano interno, que es la tristeza o la alegría, ¿cierto? Y entonces, como órgano externo, estos están conectados a la piel, ¿cierto? Que es la sensibilidad que yo tengo al contacto con el mundo exterior, ¿sí? La piel despierta en nosotros toda esta sensibilidad al contacto al mundo exterior. Y según esa sensibilidad que yo tenga al contacto con el mundo exterior, eso me hace triste. Una persona que puede llegar a la depresión, porque ese contacto, y de ahí viene una gran contención, ¿cierto? Si miran, es la última, digamos, emoción e instantánea que estamos analizando. Y entonces, a veces este portal está lleno de contención, porque tenemos miedo al contacto con el mundo exterior. ¿Sí? Y quien tiene miedo al contacto con el mundo exterior fue porque nubló su visión, porque está lleno de miedo, ¿cierto? Porque está lleno de rabia, porque está lleno de miedo, porque está lleno de desamor, ¿sí? Cuando yo me abro a experimentar el contacto con el mundo exterior, que es lo que este portal abre, recuerden que después de este sello vamos a estudiar el perro, que es el que nos abre de las relaciones con el mundo externo, ¿sí? Entonces por eso estas son esas emociones instantáneas que salen. La tristeza es una cosa que yo experimento de una forma instantánea, o la alegría brota de mí de una forma natural. Y ahí, entonces, entendemos que la segunda parte de la luna es mostrarnos una conexión con las emociones de una forma instintiva a través de la sangre, porque ya está conectada, esa sangre nos conecta a esa serpiente que viene anterior a este sello rojo, para que estemos conectados al instinto y porque la sangre nos muestra qué es lo que nosotros necesitamos purificar.
Dejar fluir la sangre, dejar que la sangre se caliente, hace que nosotros podamos reconocer lo que necesitamos purificar para transformar esa sangre en agua pura y cristalina. ¿Sí? Entonces ahora situamos aquí esta última parte para llegar a este sello, que es lo que nosotros necesitamos integrar y reconocer en nosotros, el glifo de la luna. Ahí les queda presentado. Eh, entonces, a partir de este momento vamos a empezar a ver ya el animal de poder correspondiente a esta luna, que es la novena luna del año, la luna solar del jaguar, entonces cuyo animal de poder es el jaguar. Vamos a partir siempre de la recreación de su hábitat, perdón. Primero es entonces ver este tono, que es el tono solar, en maya se dice bolón, su poder creativo, que es el que aparece como por generación instantánea, es pulsar, es un pulso que está permanente. Un pulso es esto, es una onda, y un pulso es una cosa que emana. Un pulso, por ejemplo, es lo que emana de nuestro corazón, ¿cierto? Por eso la primera emoción que vivíamos era el corazón antes, porque el corazón siempre está pulsando, él nunca para, él todo el tiempo está bombeando, chum, 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 chum. Ese poder creativo nos está recordando eso. Nosotros estamos pulsando todo el tiempo. ¿Pulsando qué? Algo que necesita realizarse, ¿cierto? Y la esencia de eso es la intención. Detrás de cada pulso, porque los pulsos siempre están emanando, hay una intención. Entonces la esencia de eso es que yo reconozca la intención que hay detrás de cada pulso. Detrás de todo lo que yo hago, detrás de cada acción que yo realizo, hay una intención. Pero yo la veo, la entiendo con claridad. Recuerden que por eso esto está asociado, el tono y el sello, que son el mismo número, están muy asociados. ¿Sí? ¿Cuál es la intención real que hay detrás de ese pulso? Yo veo con claridad, en estado puro y cristalino, que es lo que me recordaba la luna, esa intención. ¿Sí? Entonces ahora sí, para poderlo entender, vamos a hacer lo mismo con los tonos, lo mismo que hicimos con los sellos, que fue que nos devolvimos un poco a hacer una especie de resumen. Entonces aquí estoy reconstruyendo una onda encantada para darnos cuenta a dónde vamos. Hemos estudiado 9 animales de poder que a su paso están relacionados con 9 tonos. El 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8, 9. Estamos acá. ¿Sí? Entonces en ese resumen vamos a entender que el primer tono nos hablaba de un portal. Es el portal de entrada. Toda onda encantada, todo inicio, que es el que nos da el propósito, lo veíamos cuando estudiamos el murciélago, es reconocer la función de toda onda encantada, es que nosotros reconozcamos un poder. ¿Qué clase de poder? El poder que vino a mostrarnos ese plan del alma que nosotros necesitamos, que es la misión de vida por la cual nosotros estamos acá. ¿Sí? Entonces, al reconocer ese poder, llegamos a este punto donde llegamos a una torre en esta esquina. Esa torre es la torre del poder masculino, donde nos encontrábamos el animal de poder del pavo real, ¿cierto? La función del pavo real, que nos la muestra cuando abría su cola, era irradiar ese poder, irradiar el plan del alma. El poder es el plan del alma. Entonces, irradiar el plan del alma, irradiar mi poder, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, si yo lo irradio, comienza un proceso de materialización de ese plan del alma hasta llegar a la segunda torre, que es la torre. Y ahí es donde estamos hoy, en la torre del poder femenino, en este animal del jaguar. ¿Cuál es la función de esa torre del poder femenino? Trascender ese poder, que ese poder trascienda de alguna forma, que mi plan del alma trascienda. ¿Hacia dónde va a trascender? Se va a proyectar, proyecta ese plan del alma hacia el colectivo, hacia, digamos, hasta hacia toda la conciencia planetaria, ¿sí? Y cuando lo logra hacer, cuando se llega a este logro, se abre el segundo portal, que es un portal dimensional. Sí, portal dimensional, porque si yo realmente recorrí esta onda encantada en conciencia, yo aprendí algo y elevo mi nivel de vibración. Por eso abro un portal dimensional, porque elevo mi nivel de vibración. O sea, como que en ese en esa forma de ascender que es en espirales en esa forma de evolucionar que es en espirales ascendentes, yo pasé al siguiente grado de la espiral, porque abrí un portal dimensional. Entonces, este es un portal de salida, así como el otro era un portal de entrada. Y su función es que ese poder que yo irradié, porque ya lo gané y porque ya lo trascendí, ahora va a perdurar.
y que en otras existencias yo lo puedo traer o en otras experiencias de esta vida yo lo puedo volver a usar. ¿Sí? Ese es el recuerdo de esto, saber que en este momento estamos hacia acá. ¿Sí? Y por eso es que se dice, recuerden que el sello número 9 es la luna. Y el sello número 9, siendo los sellos su energía de carácter masculina, ¿cierto? El sello 9, que es la luna, es el sello que tiene la mayor energía femenina, ¿cierto? Porque él está situado en la torre del poder femenino, ¿sí? Donde nace y donde integramos el poder femenino, ¿sí? Que en esa integración del poder femenino, al integrar el poder femenino, obviamente estamos hablando de que ya están integrados estos dos poderes, ¿sí? Y si estamos haciendo eso, es que estas dos torres, dejamos de percibir una torre como azul y otra rosa, que fue lo que quise hacer acá, ya no son diferentes, son dos torres igualitarias, ¿sí? Trabajan juntas, integradas, ¿sí? Vuelvo y les digo, para que no lo olviden, por eso está aquí el sello de la luna, porque es el sello más femenino de los 20 sellos, porque está en la torre del poder femenino. Y lo que nos ayuda a trascender el verdadero plan del alma, lo que nos ayuda a trascender la verdadera expresión del poder, es abrir la puerta de la contención. Ponemos todo esto y entonces ahora vamos a centrarnos un poco, perdón, en este recorrido inferior, ¿sí? Lo que pasa de esta torre azul a esta torre roja, para lograr esta integración en dos torres que son igualitarias. Vamos a percibir esa parte de abajo como si fuera una carrera de observación, una carrera de relevos, ¿sí? Donde el masculino le está, digamos, entregando la batuta al femenino. Entonces miremos que esto es como una carrera, pasando por estos 5 animales de poder que hay en la parte inferior, ¿sí? Pasamos el testigo de la carrera del masculino al femenino. Se los voy a repetir para que lo veamos. Una carrera de relevos es lo que estamos haciendo. Si ustedes miran este punto, es donde los dos están juntos. Acá hay una parte muy importante, miren que acá es donde toma el poder el femenino. Yo les hablaba que este animal tiene un dimorfismo sexual, se refiere a la forma diferente según el sexo del animal. Entonces, el pavo real macho es muy diferente al pavo real hembra. El pavo real macho es mucho más grande que el pavo real hembra. Pero cuando vimos el halcón, me faltó decirles esto. Yo revisé el video y después me di cuenta que esa parte se me había olvidado. Resulta que en los halcones la hembra es un 30% más grande que el macho, es un 30% más fuerte que el macho, ¿sí? Y precisamente por eso acá es donde arranca la expresión del poder femenino, para antes de llegar al jaguar. Porque aquí hay un dimorfismo sexual que está a favor de la hembra, no del macho como estaba acá. Sí, entonces miren que hasta los animales nos hablan de eso. Entonces, aquí tenemos el poder masculino y aquí tenemos el poder femenino. Y yo no quisiera entrar porque cuando hablamos de masculino y femenino, ¿cierto? Digamos que tenemos un montón de definiciones que dependen de nuestras creencias, ¿sí? Así que sin entrar a hablar mucho de eso, sí, vamos a tratar de centrarnos en lo que nos dice la información maya para poder ser un poco más objetivos en la visualización de estas dos cosas. Vamos a recordar entonces que si aquí está el pavo real, que es el pavo real, ahí tenemos el sello 5, que esa es la luna 5, tenemos el sello 5 y el tono 5. Sello 5 es la serpiente, tono 5 es el entonado. Lo que nos regala, el poder que nos regala el tono 5 es la fuerza vital, la serpiente, el sello 5, que es la serpiente, es la fuerza vital, y el poder creativo que nos regala el tono 5 es que él nos confiere poder, ¿sí? Entonces, esto habla mucho de lo que se refiere lo maya a lo masculino, ¿sí? Si nos vamos a lo femenino, el sello número 9 me va a tocar moverme un poco, no importa que me vea ahí solo la cabeza. em, el sello número 9 es la luna, cuyo poder es el poder del agua universal, que ahora analizamos eso. Y el tono número 9 es el tono solar, el que está ligado a la luna número 9, cuyo poder creativo es pulsar, ¿sí?
Recuerden, agua universal y Pulsar. Yo me voy a subir que después se me olvida. Listo. Entonces, en eso está muy, digamos, basado lo que es la información de femenino y masculino en el mundo maya, ¿sí? Tenemos que entender algo. Cuando hablamos de cuestiones evolutivas, que es lo que estamos haciendo a través de una onda encantada, necesitamos comprender que no es lo mismo hablar de una mujer que de femenino y no es lo mismo hablar de un hombre que de masculino, que tanto el hombre como la mujer poseen rasgos femeninos y masculinos, ¿sí? Y que poseemos todos los mismos potenciales femeninos y masculinos, hombres y mujeres, ¿sí? Aunque hasta el momento no se hayan desarrollado en plenitud porque, o que evolutivamente ahora esos poderes no se han integrado en cada uno de nosotros, en hombres y mujeres. Inclusive hay una persona que yo no conocí realmente, pero que seguí mucho su información y la estudié mucho, que se llama Gerardo Smelling, que trabajaba algo que se llama la magia del amor, que muchos de ustedes conocen. Él hablaba que a nivel evolutivo, realmente en algún momento nosotros seremos seres andróginos, ¿sí? Que en algún momento esta expresión masculina se volverá una expresión también femenina y que un ser andrógino pues será una fusión de ambos, una integración de ambos. Entonces no solo va a pasar a nivel de fuerzas, de poderes femenino y masculino, sino también bien a través de la corporalidad externa, o sea, del sexual, que sería el hombre y la mujer, el macho y la hembra. ¿Sí? Entonces, digamos que este recorrido todo el tiempo nos está hablando de eso, de una posibilidad de integración en todos los sentidos. Sonará raro, pero ustedes pueden observar, nuestra corporalidad ha cambiado en el tiempo, la del hombre y las mujeres. Las mujeres hoy tienen más fortaleza física y los hombres, digamos, tienen más características femeninas en su expresión externa. Tienen menos vello, ¿cierto? Su piel es más suave, tienen menos callosidades en sus manos, pues un montón de cosas han venido cambiando, aunque nosotros no lo creamos, ¿sí? Y aunque nosotros pensamos que es muy difícil, pues como un hombre va a cambiar, especialmente por la diferencia a nivel de órganos sexuales, que es la que tenemos más marcada hoy en día, ¿cómo vamos a cambiar eso? ¿Cómo nos vamos a poder convertir en, digamos, en autorreproductores como los hermafroditas? Podamos cambiar al principio de sexo y después podamos llegar incluso a ser ambos sexos, ¿sí? A ser uno solo. Pero bueno, dejando esos temas y pasando a lo que veníamos, es entender de dónde viene esta torre del poder masculino y qué nos está enseñando, y qué es esta torre del poder femenino y qué nos está enseñando, para poder comprender qué es lo que necesitamos integrar. ¿Sí? Esta es la que inicia o irradia el plan del alma para llegar a la materialización, a la realización, ¿cierto? Lo hace desde el poder masculino. Y todo este camino es el que logra esto. Yo siempre les he dicho, en este punto es donde se materializa el propósito individual de un ser humano en una onda encantada, aquí en el tono solar. ¿Sí? Entonces, miremos qué significa poder. Si ustedes buscan en un diccionario nuestro de la lengua española, encontramos que poder es la capacidad de hacer, de decir, expresar o ejecutar una acción. O sea, el poder nos invita a hacer, a ejecutar acción, a afrontar, a hacer, ¿sí? Es la autoridad que yo adquiero sobre mí mismo, eso es poder. En un sistema jerárquico, no donde yo me voy a imponer al otro. Ese poder que yo gano sobre mí mismo es en un sistema jerárquico donde mi plan del alma es mi prioridad, ¿cierto? Eso es lo que nos quiere decir esto, digamos a nivel evolutivo humano. Entonces, yo adquiero poder, confiero poder. Este tono me confiere poder sobre mí mismo, porque yo soy el único que puede comenzar a irradiar su plan del alma para materializarlo. Desde ahí viene ese poder masculino. Todo tiene que ver con eso. Es entrar en dominio de la fuerza que me da el masculino para yo poder materializar un plan del alma. Y el femenino está muy relacionado con el agua universal, con el pulso del agua universal. Y vamos a mirar por qué el agua es incolora, insabora e inodora. De alguna forma, en esa integración, cuando llegamos allá y comprendemos cuál es el poder femenino y los integramos, llegamos a un estado de neutralidad. Y por eso no hay color, no hay sabor, no hay olor. Todo es neutro. ¿Sí? Es una invitación a eso. Esta agua purifica las emociones para llegar a un estado de neutralidad.
Si yo asumo el poder femenino, puedo purificar las emociones para llegar a un estado de neutralidad. Y en ese instante, yo me convierto en una persona transparente, que es pura en su intención. Yo me convierto en una persona adaptable, porque ese es el estado natural del agua, que es fluido, que es fluir. Es el estado líquido del agua, el agua líquida se acomoda a cualquier recipiente que la contiene, ¿cierto? El agua fluye. El agua siempre va de un estado de energía. Cuando está más arriba, ella está buscando expresar toda su energía. Entonces aquí la energía es potencial. La altura le da una energía que es potencial porque ella puede comenzar a caer, a descender a otros puntos donde va a expresar toda esa energía, donde se convierte en velocidad, que es energía cinética, energía en movimiento, energía en acción. El femenino encausa la energía del hacer masculino y le da dirección, le da un canal para fluir, ¿sí? Le da una forma de expresión, ¿sí? El femenino hace todo esto, ¿sí? Cuando yo lo tengo integrado. Un masculino sin un poder femenino integrado no sabe cuál es el canal por el que debe fluir. Él cree que todo es por la fuerza y quiere romper barreras, pasar por donde quiera, llevarse todo por delante, ¿cierto? Eso es como un poder masculino desbordado, ¿sí? Un poder femenino sin integrarse con el poder masculino no tiene fuerza para la acción, no es capaz de hacer, no ejecuta, no expresa, no dice, ¿sí? No está en dominio de sí mismo, no entró en dominio de su propia fuerza interior, no está centrado en sí mismo, ¿sí? No es capaz de afrontar. ¿Sí? Entonces, miren todo lo importante que es esto. Y si ustedes miran, el agua es un excelente conductor y propaga el sonido casi sin ningún tipo de dispersión, ¿cierto? Y por eso, ahí viene lo importante, ella es un pulso. El poder creativo es el pulso, porque la electricidad viaja a través de pulsos, propaga el sonido, el agua transmite ondas, que son pulsos, nos lo está recordando todo el tiempo esa agua. Es un pulso permanente, es una información permanente, que es como un pulso eléctrico que está conectado a mí, ¿cierto? Que, que yo tengo que escuchar, ¿sí? Es por eso, por ejemplo, que la capacidad de escuchar es muy femenina. La capacidad de sostener la intención, de ver que el pulso va y va, es muy femenina. Es por eso que la esencia de este tono es la intención, sostener la intención, ¿sí? Entonces, digamos que ahí, al final, lo que vamos a hacer en toda esta parte de una onda encantada es que nosotros vamos a vivir como, digamos, en este triángulo, que en lugar de ahora de lo que hemos conocido siempre como el triángulo emocional, que es el triángulo dramático donde está la víctima, el victimario y el salvador, ahora lo que vamos a ver es un triángulo que conforman estos 5 tonos, ¿sí? Donde nos encontramos primero el masculino con el pavo real, irradiando todo ese poder, poder que en algún momento tiene que pasar por la neutralidad que nos regala el lagarto en su capacidad de decir, esta es mi forma condicionada de amar, ¿cierto? Y yo estoy invitado a expandirla para tratar de igualar esa balanza como veíamos en el tono rítmico, llegando a la neutralidad de la información que se canaliza a través de la luna resonante del mono, que nos inspira a reconocer el estado de neutralidad al que nosotros podemos llegar, ¿sí? Para que de ese estado de neutralidad podamos desde ahí observar todo el poder que hay detrás del femenino, ¿cierto? Y desde ese poder que hay detrás del femenino, continuar ese estado de irradiar, de irradiación, para llegar a la materialización y a la realización que nos invita a- que nos invita el jaguar, que ahora lo vamos a ver, digamos, con más claridad, para llegar a un estado de integración de los poderes femeninos y masculinos que todo el tiempo están pulsando esta base del triángulo femenino-masculino en integración, está pulsando alcanzar la neutralidad, ¿sí? Entonces, digamos, ahí hicimos un resumen sin tomar los 4 primeros que describían el plan del alma, animales de poder. Ahora vimos estos 5, del 5 al 9, para reconocer cuál es el trabajo que llegamos a manifestar en este tono, ¿sí? Vamos entonces ahora sí a
hablar del animal del jaguar directamente, ¿sí? Vamos a reconstruir su hábitat un poco. Yo los invito a escucharlo un poco cómo suena. Y ahora con esta manada de jaguares, que no es normal, porque ellos acostumbran vivir solos, vamos a comenzar a estudiarlo un poco. Desaparezcamos un poco los que nos van a estorbar para la presentación y dejemos los que podemos seguir viendo, ¿sí? Resalto la mirada del jaguar, porque la mirada del jaguar es una cosa súper penetrante. Es una mirada serena, pero muy fuerte. Está concentrado. Primera característica, física o biológica del jaguar. Es un mamífero placentario del orden carnívoro, o sea, come carne. Está destacado por su fortaleza. Su cuerpo es esbelto, pero digamos es como alto, pero es ágil, es robusto, tiene mucha fuerza, tiene muchas habilidades para la caza, ¿cierto? Es notable su velocidad, su sigilo extremo para cazar, ¿sí? Su capacidad de sostener esa intención, su oído y su olfato agudo, tiene una excelente visión e ignoran cualquier cosa que no sea una presa viva, ¿sí? ¿Qué nos recuerda esto? Una cosa que nosotros hemos olvidado del femenino, que el femenino está lleno de atributos y que lejos de ser el lado débil de nuestro carácter, porque hombres y mujeres podemos pensar eso todo el tiempo, ¿sí? Que es el lado débil de nuestro carácter, que la ternura, la compasión, la comprensión, la introspección, la fecundidad, el silencio, son características que nos hacen débiles. Sí, eso nos ha enseñado mucho este, digamos, mundo materialista que está enfocado en el poder masculino. Pero entonces ahora necesitamos comprender, observando el jaguar, que está, si ustedes miran, él ya tiene la habilidad de usar sus cinco sentidos, digamos, de una forma muy fuerte todos los cinco sentidos. Antes veíamos que el murciélago se ubicaba solo por el oído, que el alacrán usaba solo el tacto como sentido principal, que el venado usaba solo el olfato, ¿cierto? Que el búho usaba mucho el gusto, aunque tenía pues otros sentidos que ya iba integrando a medida que vamos pasando de animal en animal, porque ya tenía buena vista también. Que el pavo real nos estaba diciendo, no se trata de lo que yo veo, sino de dejarme ver, ¿cierto? Que el lagarto estaba manifestando otra propiedad como del tacto, que era poderse camuflar, mimetizar, para poder comprender de qué forma amaba, ¿cierto? Que después venía el mono y el mono nos decía, recuperemos la alegría, que después vino el halcón, la alegría, perdón, pero sobre todo la conexión con toda la génesis humana, que nosotros estamos conectados, al igual que nosotros estamos conectados al mono, nosotros también en un sentido evolutivo llegamos yendo hacia atrás en retrospectiva. Si nos vamos hacia adelante, nos vamos a conectar con el ser de luz que nosotros somos. Es como entender esa línea de conexión, ese canal de conexión por el que estamos todos, digamos, al que estamos todos vinculados y hacia dónde vamos. Y después llegamos al halcón a decir, tenemos una vida, una vista súper aguda. Y ahora llegamos al jaguar que nos dice, estamos conectados con el mundo a través de los cinco sentidos para poder llegar a la realización, a la materialización. Entonces, el jaguar a través de esto nos está diciendo, no somos. El femenino no es nuestro lado débil. El femenino integrado con el masculino, usa lo mejor de todos los sentidos. Recuerden que aquí no se trata solo de ver, como venimos del poder masculino hacia acá, de proyectar el poder masculino hasta acá. Entonces, al llegar hasta acá, se supone que yo no puedo haber perdido mi poder masculino. Entonces, hasta acá, digamos que lo que vemos es una integración de los dos. Em,
Característica física y biológica número 2 es que ellas capturan su presa con sus garras que son muy afiladas y suelen darle muerte de un único y feroz mordisco, ¿sí? Eh, los colmillos del jaguar perforan fácilmente cualquier cráneo, ¿cierto? Perforan hasta la caparazón más dura como la caparazón de una tortuga. Si ustedes miran, por ejemplo, un felino, ahora lo vamos a ver en un video, un felino de estos cazando un cocodrilo, él va directo al cráneo y se le clava de uno sus colmillos, ¿sí? Este animal nos hace una invitación a poner punto final a toda creencia del pasado que nosotros sigamos repitiendo. A ponerle punto final es a darle muerte. Sí, ya en el halcón habíamos aprendido a reconocer cuáles eran mis creencias, lo que yo creo hoy, y comenzar a ser coherente e íntegro en la expresión de esas creencias, a vivir de acuerdo a mis propias creencias. ¿Sí? Entonces, digamos, el jaguar es la manifestación del punto final a esas creencias, porque el jaguar va directo al cerebro y clava sus colmillos para matar la presa, para matar cualquier creencia. El femenino integrado con el masculino logra esto, pone punto final a toda creencia limitante del pasado que yo siga repitiendo. Entonces, es un cazador que da muerte a toda creencia. Número 3. Ellos retraen sus garras en una vaina protectora mientras no las usen. Antes de leer lo que significa a nivel espiritual, aunque ya alguno se me haya adelantado, observemos esto. Yo puedo tomar la decisión, esta es mi garra, ¿sí? Yo puedo sacar las uñas, mis garras, o yo las puedo retraer. El femenino lo puede hacer. El femenino empoderado en hombres y mujeres usa las garras para cazar creencias que se oponen a la materialización de sus propósitos. El femenino enmascarado las usa para atacar y dañar. Saca las uñas para atacar lo que él considera que son sus enemigos afuera. ¿Sí? Eh, Un femenino enmascarado no es más que simplemente un masculino desbordado, que ataca, que se defiende como una gata en celo, ¿cierto? Eso es simplemente un femenino enmascarado. Si ustedes miran, yo retraigo mis garras para tocar, para acariciar, como hace un gatico. Los que tengan gatos en su casa, a mí que me fascina el gato. El gato te soba, ¿cierto? Y es tierno, pero también sabe sacar su garra cuando se defiende de lo que no es él, de la creencia que ya no él no tiene, cuando aparecen creencias que ya no son las que él quiera seguir repitiendo, ¿sí? Entonces el jaguar nos invita mucho a preguntarnos, ¿yo tengo realmente internamente en mi interior un femenino que sea empoderado o uso un femenino enmascarado que saca las uñas para atacar cuando quiere, cuando cree que necesita defenderse? Entonces, el jaguar nos invita a quitarnos la máscara del falso poder femenino que nosotros hemos construido durante este tiempo y comenzar a mostrar lo que significa el verdadero poder femenino. Este animal pertenece a un género, o sea, los felinos se dividen en varias subfamilias, ¿cierto? Una de esas familias son las panteras. Y las panteras se dividen en dos géneros, uno que son lo que nosotros conocemos como el animal de la pantera y otro que es el género de los panterinos. En el género de los panterinos hay cinco grandes animales: el león, el tigre, el tercero, que sería el jaguar, estoy hablando como en orden de tamaños y todo, el jaguar. Después viene el leopardo y por último el leopardo de las nieves. Muchos de estos animales están en peligro de extinción porque nosotros hemos destruido su hábitat. ¿Sí? ¿Qué nos está recordando esto? Esto es que el verdadero femenino ha perdido progresivamente su valor y su importancia. Y el femenino, el verdadero femenino, pareciera estar en peligro de extinción. ¿Sí? Porque digamos que la mujer como abanderada, ¿cierto? De enseñar cuál es el verdadero poder femenino, la mujer ha hecho a un lado el verdadero poder del femenino
y ha tratado de expresarse en la tierra desde el poder masculino, ¿sí? Olvidándose de su poder femenino. Eso ha pasado mucho con el feminismo, digamos, con la liberación femenina que nosotros de la cual hemos hablado mucho. Y me disculpan, de verdad, yo trato de no ser de no entrar en estos temas porque genera mucha polémica, pero no lo puedo evitar porque mi sello es Luna y mi función principal a nivel de misión en la Tierra es lograr la integración, es trabajar por la integración de estas dos cosas y aprender a que nosotros nos miremos como una esencia donde hay poder femenino y masculino trabajando en igualdad, unificados. Que si la expresión externa todavía es interna y externa, perdón, corporal todavía es diferente. Nosotros estamos evolucionando para que la expresión interna sea igual, por lo menos. Y en el tiempo, obviamente, el cuerpo va a evolucionar. Pero es que trabajemos en esto, es que desenmascaremos ese poder femenino que ha convertido a las mujeres en una expresión completamente masculina, ¿cierto? Es como si lo externo nos quisiera hacer ver parecer como hombres, ¿cierto? Entonces no se trata de eso, porque el femenino no se puede extinguir, no podemos permitir esto, ¿cierto? Entonces nos invita a valorar el verdadero poder femenino para evitar su extinción. Especialmente en esta etapa evolutiva de la humanidad, ahora que entramos en la era de Acuario, ¿cierto? En Maya, cuando pasamos en el 21 de diciembre del 2012, dijimos que cambiábamos de la expresión como una era nueva en la que pasábamos de la expresión del poder masculino a la expresión del poder femenino, ¿cierto? Para integrarse. Y como las ondas encantadas en Maya son de 13, entonces es como si esa energía que estaba sucediendo ahí no sucedía exactamente en este punto, sino que eran como 13 años en los cuales íbamos a vivir esa transición y que se expresaban desde 7 años antes y 7 años después. Esos 7 años después terminaron justo ahora, cuando entramos en la era de Acuario, ¿cierto? Entonces es hora, pasamos la transición, comencemos a expresarnos desde una expresión de este poder integrado, femenino y masculino. Número 5 en guaraní, porque el jaguar es un animal, es el único de estos de estos cinco animales del género panterino que habita en América, ¿cierto? Desde la parte sureste de Estados Unidos hasta la parte centro de Argentina, ¿cierto? Es como el hábitat natural del jaguar, o sea, es un animal de América Latina. Y por eso en guaraní se le decía a este animal el jaguarete, ¿sí? Que en algún momento en su mezcla de esta lengua con el portugués cambió la Y por la J y se convirtió en el jaguar. En el primero fue jaguar y después jaguar. En guaraní, jaguar, de la palabra jaguarete, subdividiéndola, el jaguar significa fiera y ete significa lo verdadero. Entonces el jaguar era como la verdadera fiera, ¿sí? Este es un recuerdo o hace alusión a que la fiereza del femenino proviene de su capacidad de sostener la intención, porque esa es la función de este tono, de esta luna, anclar la frecuencia del ritual que materializa cualquier creación. El femenino, la fiereza del femenino viene de su capacidad de sostener la intención hasta anclar la frecuencia del ritual que materializa cualquier creación. O sea, que materializa cualquier propósito en una creación palpable en lo físico, ¿sí? Y esto siempre lo hace desde la integración en armonía con su lado masculino, ¿sí? Porque mire que para llegar a cada nivel de onda encantada pasamos por el pavo real que expresaba el poder masculino. Si no logramos hacerlo desde la integración, no vamos a poder llegar a una materialización desde la armonía de estos dos poderes. Y por eso es que normalmente nuestras creaciones salen chuecas o digamos o torcidas o cojas muchas veces, es porque son creaciones en las cuales todavía no hay un equilibrio en la manifestación de estos dos poderes, ¿sí? Pero es parte del proceso. Muchas de nuestras creaciones son así y me devuelvo a lo que vimos antes, hasta que nosotros sepamos en este triángulo integrar estos poderes en neutralidad, estén neutros, que el uno observe al otro desde la neutralidad, ¿sí? Entonces, digamos, este resumen es que el femenino es la verdadera fiera a la que le temen nuestras creencias, ¿sí?
Porque cuando llegamos allá a esa expresión del poder femenino es porque al llegar allá logramos integrar los dos poderes. Voy a volver a ponerme en esta imagen porque me gusta mucho. El femenino es la verdadera fiera a la que temen nuestras creencias. Y no es sino observar la mirada del jaguar. La verdad es que es una mirada que da miedo. Y eso es lo que hace, esos poderes integrados es lo que nos causan. Porque el jaguar, aunque sea una expresión de un femenino, de la torre del poder femenino, en sí misma también tiene la integración, como lo he repetido tantas veces. Y desde ahí viene esa fiereza de su mirada y a la que le temen nuestras creencias. Punto número 6. Aunque el jaguar prefiere vivir en la selva densa y húmeda, también se acomoda a vivir en una gran variedad de terrenos boscosos y abiertos, ¿cierto? Incluyendo matorrales que son áridos, casi desérticos, ¿sí? Y ahí nos está invitando a que nosotros reconozcamos que el poder femenino, a veces nosotros pensamos que el poder femenino tiene unos lugares donde se puede expresar y otros no, unos sitios donde puede coexistir y otros donde no, pero realmente el poder femenino se puede expresar en todos los ambientes, por acrestes que algunas veces parezcan para nosotros. Algunos de nosotros pueden llegar a pensar según la función o el hacer que han escogido en su vida, ¿sí? Que hay ambientes donde yo puedo expresar el femenino y otros donde no, porque me da miedo o temor a expresar el femenino en determinados sitios. Y esto me recuerda, el femenino siempre está presente y siempre lo puedo sacar yo a relucir en todos los ambientes, por agrestes que algunas veces me parezcan. ¿Sí? Nuestro lado femenino siempre puede coexistir con el lado masculino en todos los ambientes en los cuales yo me exprese a través de mi hacer, a través de las acciones que yo decido ejecutar. No lo dejemos de lado nunca. Número 7. El jaguar es un animal fundamentalmente solitario y este es un recuerdo que aunque el femenino y el masculino se han integrado, ¿cierto? No significa que se pierda ninguna de las habilidades o potenciales separadas que tienen el uno y el otro, ¿cierto? En la esencia significa que cada uno puede actuar de forma individual cuando sea necesario. Ya en otras oportunidades se los he dicho. Cuando necesito iniciar un proyecto necesito la fuerza y el poder del masculino. Pero como ya estos poderes están integrados desde la neutralidad, el femenino mira y dice, yo me hago a un lado, te dejo el paso a ti, porque yo necesito tu fuerza, tu poder, ¿cierto? Tu energía vital para iniciar la manifestación de este propósito en la tierra. Pero cuando estamos llegando al final, el masculino hace como en esa carrera de relevo, yo no tengo ningún problema en pasarte el testigo, te toca a ti. Pero también hay momentos en los que trabajan juntos. La esencia de la integración es permitirnos trabajar juntos cuando necesitamos trabajar juntos o trabajar solos cuando sea necesario, ¿cierto? Somos equipo y usamos las habilidades de uno y otro en el momento adecuado y oportuno, ¿sí? El femenino en algunos momentos está llamado a trabajar solo. Nuestro femenino para hombres y mujeres necesita trabajar solo en algunos instantes, así como el masculino en algunos momentos trabaja solo. En algunos momentos yo necesito entrar en silencio, en introspección, descubrir mi lado compasivo, bondadoso. Y ahí necesito que sea el femenino el que actúe solo, para después trabajar en equipo, devolverme y mirar cómo voy a usar ese poder junto con el masculino para trabajar en equipo. Sí, esa es la verdadera neutralidad. Ese femenino puede actuar solo, no es un femenino perdido en el masculino, porque eso es lo que pasa cuando el feminismo se transformó en convertirse en expresión, en convertir a la mujer en una expresión masculina de fuerza, de poder, de igualitaria desde ese sentido, ¿cierto? No, yo puedo actuar desde el femenino sin perder sus habilidades y su fuerza, la verdadera fuerza del femenino, que es la fuerza del agua, purificadora, que es transparente en la intención, ¿cierto? Que es fluida, que es adaptable. Me voy a devolver. Recuerden, entonces ahí vimos 7 características y ahora vamos más. El jaguar tiene muchas características. Eh, Vamos a crear un nuevo ambiente para ver este hermoso animal.
Recordemos entonces que su poder creativo es pulsar, que su acción es realizar y su esencia es la intención, ¿sí? Y conservemos esta imagen para ver siempre ese poder, ese lado poderoso de nuestro lado femenino. Les voy a dejar reproduciendo mientras sigo hablando este video que muestra el jaguar en toda su expresión para que lo tengamos ahí presente todo el tiempo. Característica número 8. El jaguar caza tendiendo emboscadas y es oportunista a la hora de escoger sus presas. Sabe esperar la mejor oportunidad. Caza en el 50% de su tiempo. ¿Sí? Eh, ojalá hubieran leído lo que pasó en el video, si no se devuelven y lo miran. Esto significa que cuando no integramos nuestro lado femenino, nosotros perdemos el sentido de la oportunidad, ¿cierto? No entendemos cuál es el momento perfecto para la acción. El masculino no entiende cuál es el momento perfecto para la acción, porque el femenino es el que le dice cuándo. Uy, saca tu poder, tu fuerza, tu energía vital. Pero el femenino es el que sabe la oportunidad y el momento exacto para hacerlo, ¿sí? Y otro, cazan el 50% del tiempo. Nosotros todo el tiempo estamos a la casa de nuestros mayores eh, creencias, de nuestras creencias más obtusas y dogmáticas. En esta integración entonces comprendemos el verdadero espíritu de la sanación, ¿sí? La luna, el glifo de la luna que estudiamos antes, que está muy relacionado con este tono o con esta luna solar del jaguar, todos los sellos se convierten en algún momento cuando, como los sellos son una energía en polaridad, me purifico, no me purifico, sí, no, ¿cierto? Fluyo, no fluyo. Eso me está diciendo la luna todo el tiempo, eso es su polaridad. Pero cuando yo logro integrar la energía de todo ese sello, la luna, el glifo de la luna se convierte en un arquetipo galáctico. Y la luna como arquetipo galáctico es la sanadora, ¿sí? Y entonces, realmente cuando yo me permito casar todas esas creencias y ser oportuno en el momento de hacerlo, porque en los sellos anteriores yo ya en la mano supe que sanar y en la estrella supe cuál era mi oscuridad y la que necesitaba llevar a la luz. Entonces realmente a partir de ahí ellos iniciaron esto, el sello de la mano y la estrella, y ahora la luna es la que realmente nos tiene la posibilidad de sanar todo lo que yo soy en personalidad o ego, que es lo que yo vi o aprendí durante los 8 sellos anteriores. ¿Sí? Entonces, por eso en este punto es donde nosotros podemos comprender el verdadero espíritu de la sanación, que es la fluidez, que es ese pulso permanente de la vida que nos está llevando a purificarnos. Característica número 9 que nos impulsa a ver el jaguar es que se asocia estrechamente con la presencia del agua y se destaca entre los felinos porque le gusta nadar, pero además puede escalar árboles, puede arrastrarse, puede correr, puede saltar, ¿sí? Entonces, súper importante, vive en la presencia del agua. Nos está recordando su conexión con el estado de la necesidad de purificar nuestras emociones internas, que es lo que hacía la luna. Hay una conexión ahí entre los dos. Es una invitación a, a que, a que si realmente nosotros hemos ganado este poder que nos permite hacer de todo, nadar, escalar, saltar, arrastrarnos, correr, ¿cierto? eh, Nosotros podríamos llegar a materializar cualquier tipo de cosa o intención que nosotros realmente hayamos deseado crear, ¿sí? Si integramos estos poderes en lo que nos está enseñando el jaguar, que es una expresión de todos los poderes juntos, todo en nosotros se volvería una danza de creación permanente, ¿sí? Fluir, el fluir del agua nos recuerda la esencia del femenino, integrado a un masculino. El jaguar tiene unas manchas que tienen forma como de rosas, acá lo podemos ver, o como una forma de flor, que lo ayudan a camuflarse, ¿sí? ¿Qué es lo que hace ahí? El verdadero femenino se camufla y es sigiloso para ayudar al ser. ¿Se camufla de quién? De nuestro ego y nuestra personalidad, para ayudar a nuestro ser
de una forma amorosa y serena a desmontar todos los patrones egoicos, aquellos que son más arraigados y más defensivos de nuestro ego, nuestra personalidad, que es como una expresión de un femenino enmascarado, ¿cierto? Entonces yo ya voy y trato de hacer todo eso de una forma amorosa y tranquila y serena, ¿cierto? El jaguar nos invita a eso. Porque si el jaguar no hiciera eso, sino que saca su garra y va y ataca y le clava el colmillo a toda expresión, digamos, egoica o de la personalidad, entonces ya no estamos haciendo nada. No es atacar mi personalidad. El jaguar nos enseña a ir de una forma sigilosa y tranquila, camuflada y amorosa, hasta llegar al ego, e invitarlo a vivir con nosotros, a vivir el proceso conjunto con nosotros para convertir la vida en una danza de creación. ¿Sí? Entonces el jaguar es una fuerza sigilosa, firme y amorosa en la acción. Es la integración de las dos cosas, porque recuerden que la parte sigilosa, firme y amorosa es del femenino y la acción es una característica masculina. Entonces ahí están integrados, ¿sí? Desde lo suave de la pluma para llegar a una acción que transforma nuestro ego y llegar a la realización del verdadero ser. La característica número 11. Recordamos que es una especie clave para regularizar y estabilizar los ecosistemas donde habita. Y si nosotros observamos ahora, en este planeta, la carencia de ese femenino empoderado tanto en hombres como mujeres ha sido el factor evolutivo más relevante para la desestabilización y el desequilibrio del planeta. ¿Sí? El jaguar, como animal, nos está recordando esto todo el tiempo. Si logramos integrar estos dos poderes, nos vamos a convertir en agentes que nos ayudarán a regularizar y estabilizar todos los ecosistemas donde el hombre habite, el hombre como género completo, como humanidad. ¿Sí? Em, paso, punto más importante entonces de este número 11 es que en esta integración la humanidad va a descubrir el verdadero equilibrio igualitario. ¿Sí? Y si nosotros aprendemos a vivir en equilibrio igualitario durante mucho tiempo, en algún momento ya no se hace necesaria esta polaridad, se va a integrar y seremos seres andróginos, con expresión de ambas cosas de forma simultánea. Y nunca las volveremos a ver como cosas separadas. Característica número 12. La principal razón de su posible extinción es la pérdida y fragmentación de su hábitat natural. Si ustedes miran, y no lo quiero decir desde un punto de vista sexista, qué pena que repita tanto que no es desde ahí, es que la competencia de hombres versus mujeres existe, pero no es tan fuerte como se vive la competencia entre mujeres. Siempre ha habido más fiereza en la competencia entre mujeres, ¿cierto? Yo lo he experimentado en mi vida, pues si hay alguien que no, pues entonces no, y punto, ¿cierto? Pero digamos que en los trabajos en los que yo he estado, los hombres aprendemos a trabajar un poco más fácil en conjunto, ¿sí? Pero las mujeres entre sí se atacan mucho, mucho unas a otras. E inclusive ellas trabajan mucho más fácil con hombres. ¿Sí? Entonces esa pregunta, ¿por qué rechazamos tanto el femenino? El hombre trabaja bien con el hombre y la mujer trabaja bien con el hombre. Es un rechazo al permanente al femenino. Esta competencia ha hecho que el poder femenino esté como fragmentado, aislado, como que aquí sí y aquí no, y entonces está aislado y no tiene forma de unirse, de generar comunidad para trabajar juntos. Y me refiero a hombres y mujeres trabajando en expresión de su poder femenino, ¿sí? Entonces, hemos separado y aislado el femenino y esa ha sido la estrategia no del masculino, del hombre. En lugar de la palabra masculino, yo lo dejaría así. Hemos separado y aislado el femenino con la intención de que se extinga, ¿sí? El hombre, la mente del hombre ha hecho eso. La mente centrada en solo el masculino. Y por último, en la característica número 13, eh, que es súper importante y la dejé para el final por eso, las parejas de los jaguares se separan una vez han tenido un coito, ¿cierto?
Y a partir de ahí, la hembra sola entra en su estado de gestación, ¿cierto? Es ella la que va a cuidar la cría e inclusive en este periodo, ella no tolera la presencia del macho luego de la gestación. ¿Por qué razón? Porque el macho tiende al canibalismo infantil. El macho siempre tiende a matar sus crías, ¿sí? Ahora vamos a hablar de eso en el sentido espiritual. Una vez entonces nace, la cría nace ciega y está indefensa, y por eso es presa fácil del macho, ¿sí? Ellas se destetan a los 3 meses, ¿cierto? Después salen por primera vez de su madriguera entre los 3 y los 6 meses, ¿sí? Luego después durante 1 año o 2 años ellas van a cazar con su madre, la madre les enseña a cazar, ¿cierto? Y después de ese tiempo ellas son libres de habitar su propio territorio, ¿sí? Entonces miren lo bonito de esto. Al principio, cuando el masculino materializa algo, ¿cierto? Lo que sucede es que como el masculino tiende a perder la intención, ¿sí? No es capaz de sostener la intención en algo, entonces deja los proyectos y los deja morir fácilmente, antes de que ellos realmente estén listos para habitar su propio territorio, que es cuando ellos ya pueden sobrevivir, ¿sí? Porque recuerden que este poder masculino nace en el tono 5, que es donde está el sello 5, que es la serpiente, cuya acción es sobrevivir. Entonces el masculino suelta las cosas antes, quitándole su posibilidad de sobrevivir. Es más, él mismo las mata. Muchas cosas que nosotros, muchas intenciones o propósitos que hemos tenido, nuestro propio masculino se encarga de matarlas. ¿Sí? Y entonces, digamos que esa es la primera parte. La segunda parte que nos enseña todo este proceso es que cuando hagamos esto, tenemos que empezar a rescatar nuestro poder femenino, porque el poder femenino es el que va a ser capaz de cuidar, de alimentar al principio todo el tiempo, hasta que después lo pueda destetar y lo deja salir de la madriguera para que él empiece, para que ese hijo que yo tuve, eso que yo ya aprendí a hacer, comience a cazar por sí solo, hasta que después sea libre de habitar su propio territorio. Y a partir desde ahí, recuerden cuando vimos la torre del poder femenino, a partir de ahí se comienza a proyectar el plan del alma hacia la humanidad, hacia un colectivo, se comienza a expandir hasta que un logro realmente puede llegar a perdurar. Entonces miren lo importante de llegar a este punto. La carencia de un femenino empoderado en hombres y mujeres, y les voy a poner este video de cómo un jaguar cuida su cría. La carencia de un femenino empoderado en hombres y mujeres ha sido el factor evolutivo más relevante. Ve, el poder, perdón, me equivoqué. El poder masculino es la fuerza de la materialización inicial en la forma tangible, o sea, lleva las cosas a materializar en una forma tangible. Pero eso del poder femenino es la fuerza de la voluntad y la intención del femenino el que nos ayuda a trascender eso materializado, hasta llegar al verdadero logro que hay detrás de cada creación, de cada cosa que yo creo, hasta que yo llegue realmente a comprender el verdadero logro que hay detrás de cada cosa que yo materializo, ¿sí? Ese es este proceso. Integrados ellos logran esto. Si no se integran, es que solo mirar la fiereza con la cual una hembra jaguar cuida a su cría, es solo verle su mirada, como lo observábamos ahora, de ella cuidando a su cría, ¿sí? Entonces, digamos este último punto, y nos quedamos con esa mirada, es que nosotros vamos de la materialización física a la trascendencia del verdadero logro, la integración en la luz de los dos poderes. Digamos que ahí ya terminamos de hablar de esta novena luna con su animal de poder, el jaguar.